Esta mañana de la palabra de Dios tratamos el tema ¿cómo encontrar la voluntad de Dios? ¿Cómo encontrar la voluntad de Dios? Y viene el pastor Santiago Gabriel para compartirnos la palabra de Dios con este tema. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Cómo encontrar la voluntad de Dios? Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Amén. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa de Dios una vez más? Quiero invitarle a cerrar sus ojos en esta mañana, que me acompañe en oración. Y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor con nosotros. Gracias te damos por la bendición que es estar en tu casa una vez más. Señor, queremos rogarte en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas a través de tu palabra. Queremos escuchar tu voz, queremos recibir en tu presencia todo lo bueno y maravilloso que has preparado para nosotros en esta mañana. Que nada sea un impedimento, que nada sea un obstáculo. Pedimos que tu gracia, que tu misericordia nos cubra, para que nada, Señor, interfiera con tu presencia en nosotros en esta mañana. Todo esto lo oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Quiero invitarle que me acompañe con sus Biblias al libro de Jeremías, capítulo 29, y vamos a leer el versículo 11. Jeremías, capítulo 29, verso 11, lo puede buscar en su Biblia, lo puede leer en la pantalla. Dice la palabra del Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y quiero compartir con ustedes la versión, la palabra de Dios para todos, del mismo pasaje, que dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor, son planes para su bienestar, no para su mal, son planes de darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Y el tema que vamos a desarrollar en esta mañana, cómo encontrar la voluntad de Dios. Y yo pregunto, ¿quién quiere encontrar la voluntad de Dios? Amén. A manera de introducción, me gustaría decir que tristemente alrededor del mundo hay muchos cristianos que piensan, creen que descubrir qué quiere Dios para nuestras vidas es una información casi imposible de alcanzar. Y muchos piensan de esa forma. Muchos creen que es difícil saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y no sé si hay alguien en esta mañana que piensa lo mismo. Pero vamos a ver a través de la palabra de Dios que no tenemos por qué pensar de esa manera. Y de hecho quiero compartir con ustedes una frase al respecto que dice lo siguiente: Dios es el más interesado en que hagamos su voluntad y por lo tanto Él desea dárnosla a conocer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es el más interesado en darnos a conocer su voluntad? El Señor. ¿Será acaso que Dios, teniendo tanto interés en que nosotros conozcamos su voluntad, no habrá de darnos la voluntad? ¿No habrá de revelarnos qué es lo que Él quiere para con nuestra vida? ¿Cuál es el problema por el que muchas personas no pueden recibir esta revelación de parte de Dios? El detalle es que hay personas que permiten que lo desconocido, lo que no conocen, se interponga con lo que ya conocen. Por eso en esta mañana yo quiero compartir con usted 5 principios que le van a ayudar a encontrar la voluntad de Dios. ¿Cuántos principios? 5 principios. Cada uno de ellos, llevados a la práctica, harán que usted pueda caminar conociendo qué es lo que Dios anhela y desea para con su vida. 5 principios que le van a permitir encontrar la voluntad de Dios. Primer principio, dígale a la persona que está a su lado: camina con Dios.
Cultiva y profundiza tu relación con el Señor. Principio número 1, camina con Dios. En Génesis capítulo 5, el verso 24, encontramos la historia de un hombre llamado Enoc, que vivió su vida tan cerca de Dios que la descripción que nos da la Biblia es la de uno que caminó con Dios. Tan sincera y real fue su comunión que el Padre decidió llevárselo con él. Por eso leemos en este pasaje: caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque le llevó Dios. Amados hermanos, amadas hermanas en la fe, es impactante reconocer que para muchos cristianos la única conexión, el único contacto que se tiene con Dios es el contacto que se genera cuando vienen a la iglesia. Pero fuera de la iglesia, en casa, las rodillas no se doblan, las Biblias no se abren. Y es mucho más triste todavía reconocer que hay cristianos que ni siquiera cuando van a la iglesia se conectan con Dios. Pueden venir y estar sentados y tener su mente distraída en otras cosas. Puede estar sentado en el culto sacando el teléfono para estar revisando algún mensaje, quizá alguna red social. O puede venir al culto, sentarse y luego estarse cabeceando, y no por la unción del Espíritu Santo, sino porque tiene sueño. ¿Y con quién han venido a encontrarse en la iglesia? ¿Con el pastor? ¿Con el amigo? Con Dios. ¿Usted se imagina que Dios quiere hablar a su vida y usted está... Hay cristianos que ni siquiera cuando van a la iglesia pueden conectarse con su Padre Celestial. Dios anheló, quiso, deseó restaurar esa comunión con su creación. Que lo que Él hizo no fue cualquier cosa. Envió a su Hijo a sufrir, a morir. Estaba teniendo mi devocional esta mañana, examinando el pasaje en el que Jesús está lavando los pies de los discípulos. Y en ese pasaje se dice que Jesús les amó y les amó hasta el fin. Fue inevitable no llorar un poco, porque Jesús en su omnisciencia, Él lo sabe todo. Sabía que en ese momento estaba lavando los pies. No hablemos de Judas, porque todos sabemos lo que pasó con Judas. Pero estaba lavando los pies de aquellos que eran los más cercanos, sus discípulos, sus 12. Y Jesús lavaba los pies de esos hombres en su omnisciencia, sabiendo que cuando llegasen los momentos duros, ninguno de ellos estaría ahí con Él. Un amor extraordinario. Y Jesús lo dio todo en el madero, murió y resucitó al tercer día para que nosotros tengamos una comunión genuina con Dios. No para caminar con Dios cuando llegamos a la iglesia. Es para caminar con Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, a cada momento. Debemos caminar con el Señor. Dios quiere caminar con nosotros. Pero estoy seguro de que ninguno de nosotros queremos en la misma magnitud como Él quiere. Nuestra vida con Dios debería ser un caminar con Él. Cuando muchas veces son los problemas, las circunstancias, la crisis, la enfermedad, aquello que nos lleva a acercarnos a Dios, debiera ser que nosotros estamos tan cerca de Dios que no importa cuál sea la circunstancia que llegue a afectar nuestra vida. No llego a la presencia de Dios para hablarle de mis problemas. Yo llego a mis problemas para hablarle de Dios. Un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios de imposibles.
Proverbios capítulo 3, los versículos 5 y 6. Dice esta porción de la Escritura: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si vamos a confiar en Jehová, ¿cómo debemos hacerlo? Con todo nuestro corazón. No debemos confiar en nuestra propia inteligencia, ¿no? Porque en vez de decir, yo pienso que lo mejor sería, ¿por qué no mejor decir, Dios, ¿qué crees tú que es lo mejor que puedo hacer en esta situación? Y cuando hablamos de reconocer a Dios, solo hay una manera de reconocerle. O le reconocemos en todos nuestros caminos, o no le reconocemos en ninguno de nuestros caminos. Con Dios no podemos ir a medias. Mira, Dios, aquí sí, me hablas y yo hago, pero acá, por favor, no te metas. Aquí es como yo quiero hacer. Aquí es lo que yo creo que me conviene más. Pero dice el proverbio, reconócelo, ¿en qué? En todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Principio número 1, debemos caminar con Dios, debemos cultivar esa relación con el Señor. Una relación dinámica, una relación que no es estática, una relación que está en constante crecimiento, evolucionando, cada vez es mayor, es más fuerte. Si nuestra comunión con Dios está estancada, debemos ver qué podemos hacer diferente, porque una relación con Dios nunca aburre, siempre sorprende. Principio número 2. Llegamos al número 5 y nos vamos. Dice el principio número 2, ¿qué cosa? Entrega tu voluntad. La voluntad de Dios será siempre mejor que la nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? 3 cualidades. Es buena, es agradable y perfecta. ¿Sabe? Yo voy a hacer la pregunta, ¿cómo es la voluntad de Dios? Y usted va a responder que es buena, agradable y perfecta. Lo vamos a hacer 3 veces, con voz audible, que se escuche. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es y qué bueno, agradable y perfecto es poder repetir las verdades que encontramos en la palabra de Dios. Nuestro Padre Celestial nunca se equivoca. Nunca se equivoca. La semana pasada, en el tiempo de ministración, estábamos compartiendo una alabanza que dice que Dios todo lo hace bien. Nuestro Padre Celestial nunca nos falla, nunca nos decepciona. Todo lo hace bien. Pregunto entonces, ¿por qué resistirnos a entregarle nuestra voluntad cuando podemos contar con su voluntad, que es buena, agradable y perfecta? Podemos querer cosas buenas. Podemos tener anhelos, sueños buenos. A veces nosotros creemos que hay cosas que nos hacen falta. Pero, amados hermanos, el único que nos conoce es aquel que nos creó y nos diseñó. El único que sabe realmente qué nos hace falta es Dios. Y si es así, entonces yo tengo que confiar en su voluntad para mi vida, porque Él es el único que conoce qué es lo que yo necesito.
Principio número 2. Debemos entregar nuestra voluntad. Debemos reconocer y vivir bajo la verdad de que la voluntad de Dios será siempre mejor que la nuestra. Y hasta aquí el principio número 2. Principio número 3. Obedece lo que ya conoces de su voluntad. Obedece lo que ya conoces de su voluntad. Estudia su voluntad revelada en la palabra y obedece lo que Dios te ha revelado. Como bien habíamos mencionado en la introducción de este mensaje, habíamos dicho que muchas veces permitimos que lo desconocido se interponga o interfiera con lo ya conocido. Acompáñenme a 1 Samuel capítulo 15, verso 22. En este pasaje leemos: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y no sé si usted recuerde, pero hace ya algún tiempo, compartiendo otro mensaje, yo mencioné los 5 lenguajes del amor. No sé cuántos recuerdan que yo hablé de los lenguajes del amor. Cada persona tiene un lenguaje principal para recibir amor. Para algunos es el servicio, para otros son las palabras de afirmación, para otros los regalos, los lenguajes del amor. Y mientras que yo hablaba de los lenguajes del amor, pregunté: ¿cuál es el lenguaje del amor de Dios? ¿Cuál es el lenguaje en el que nosotros podemos amar a Dios? ¿Y ese lenguaje cuál es? La obediencia. Ese es el lenguaje del amor de Dios. ¿Queremos amar a Dios? ¿En qué lenguaje el Señor nos va a entender? En el lenguaje de la obediencia. A Dios hay que obedecerlo. Principio número 3. Obedece lo que ya conoces de su voluntad. En una ocasión me invitaron a una iglesia a predicar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí son bautizados en el Espíritu Santo? No en agua, sino en el Espíritu Santo. Levanten la mano, levanten la mano. Entonces, me invitaron a compartir un mensaje acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Obviamente me tocaba hablar de qué es, en qué consiste, cómo puedes recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y recuerdo que mientras estaba compartiendo esta enseñanza, yo veía unas caras. Algunos rostros denotaban resignación. Parecía que por ahí algún hermano se iba a levantar a reclamar, como diciendo: yo he seguido todos los pasos que el pastor está mencionando y no he recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, yo veo esas caras mientras estoy predicando, pero no me preocupo, no me afano, me quedo tranquilo, porque yo sé que una sección, una parte de la predicación es hablar de las cosas que impiden que uno reciba el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces es probable que cuando empecemos a revisar esa lista de cosas que impiden que uno reciba el bautismo, esas cambias cambien. Y así fue como pasó. Empezamos a compartir esa lista. Amados, cuando nosotros no obedecemos lo que ya Dios nos ha revelado, eso no permite que nosotros recibamos de Él nada de todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Y ahí estaban algunos con las caras, ¿no? A ver, pastorcito, a ver la lista. Empezamos, ¿no? Hay que orar, la oración, ¿no? Por ahí algunos se desinflaban. Pastor, ¿sabe cuánto oro yo? 5 horas de rodillas. A ver, pastorcito, siga con la lista. La lectura de la palabra de Dios, ¿no? Pastor, ¿sabe cuánto leo yo en un día? Todas las cartas del apóstol Pablo.
A ver. Siga con la lista, ¿no? Siga con la lista. Tenemos que congregar en la iglesia, amados hermanos, ¿no? Pastor, yo voy el martes al tiempo de oración de 7 a 8 de la mañana. El miércoles al estudio bíblico. El sábado, aunque no soy joven, voy al culto de jóvenes. Y el domingo ahí estoy, ¿no? Como me gusta repetir, voy en la mañana y voy en la tarde. A ver, siga con la lista, ¿no? Siga con la lista, a ver si hay algo que yo no estoy haciendo. Algo que me impide a mí recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Mencioné el evangelismo y entonces cambiaron algunas caras. El evangelismo. Algunos comenzaron a darse cuenta, a reflexionar que han recibido un amor tan grande de parte de Dios, pero que no están compartiendo con nadie. Y no exagero cuando digo nadie. Amados hermanos, nos hacemos y hacemos discípulos mientras vamos. Y no solo es ir y hacer discípulos, es quedarnos a vivir una vida ordinaria que despliegue el evangelio cada día. Y usted debe saber que su misión está en el lugar donde se encuentra, en su vecindario, en su trabajo, en la escuela, en la universidad, en su familia. El Espíritu de Dios está con usted cada vez que se acerca, testifica, ama. Amados, evangelizar, discipular no es un programa. Discipular es compartir la vida que hemos recibido en Jesús. Y eso debemos hacerlo todos. Pero resulta que habían hermanos que todavía se estaban desinflando. Pastor, taxi que me subo, chofer que se convierte. Yo predico, como le dijo Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Y aún así no he recibido el bautismo en el Espíritu Santo. A ver, siga con la lista. Continuamos con la lista. Entonces, mencioné los diezmos y las ofrendas. Y ahora sí se cambiaron todos los rostros que faltaban. Se les abrieron los ojos. Y claro, la simple lógica hace que nos preguntemos: ¿cómo puede Dios bendecir, cómo puede Dios bautizar con el fuego de su Espíritu Santo a un hijo suyo que le está robando? Es nuestra oración que aprendamos a ver con los ojos de Dios, porque nuestros ojos se equivocan, pero Dios no se equivoca. Por eso es tan importante estar tan cerca de Dios, porque mientras más tiempo pasamos con Dios, más somos como Él. Y empezamos a discernir las cosas y ver las cosas como Él las ve. Nuestros ojos muchas veces interpretan equivocadamente. Muchas personas, no pocas, muchas personas piensan que al diezmar y ofrendar, Dios les está quitando. Pero la verdad es que al diezmar y ofrendar estamos desatando la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y ojalá pudiera decir que en casa de encuentro con Dios todos diezman, todos ofrendan. Ojalá llegue el día en que podamos decir eso. Pero lo cierto es que ni siquiera la mitad de los miembros de esta iglesia diezman. Ni la mitad. Pero Dios es tan bueno y tan fiel que con la fidelidad de ese puñado de personas que diezma fielmente, esta iglesia se sostiene.
En la pandemia muchas iglesias cerraron. Casa de Encuentro con Dios no cerró. La fidelidad de Dios con nosotros. Usted tiene en esta congregación a ministros, pastores, no independientes, pastores con credenciales que pertenecen a una organización, las Asambleas de Dios. Si usted va a una de estas asambleas y pide un reporte financiero de nosotros como pastores, ¿sabe qué va a encontrar usted? Que sus pastores diezman con fidelidad cada mes y nunca faltan. También la organización recibe un diezmo general como iglesia. De todos los diezmos que se reciben aquí en la congregación, un 10% va para la organización. Dios ama la fidelidad de sus hijos. Tengo dos amigos. Uno asiste a una iglesia bautista. El otro no sé a qué iglesia está asistiendo. Pero estos dos tienen en común que han hecho instituto bíblico, han hecho seminario, han estudiado Biblia. Son teólogos. Y recuerdo una vez que estábamos haciendo deporte, jugando fútbol. Y en el descanso se me acercaron, empezaron a conversar conmigo y me preguntaron, ¿qué fue, Santiago? ¿Tú todavía crees en los diezmos? Y entonces les dije, yo creo en lo que la palabra de Dios me dice. Por supuesto que creo en los diezmos. No, eso es del Antiguo Testamento. Eso ya no es para hoy. La Biblia era de otros tiempos. Hace unas semanas atrás me escribió uno de estos dos amigos. El uno preguntándome por el otro. No voy a dar nombres. Oye, ¿has sabido de fulanito? No. No he conversado con él. Hace tiempo no converso con él. Y le pregunto, ¿por qué? Me hizo un préstamo. Me debe $5,000 y no responde ni mis llamadas ni mis mensajes. Y yo necesito ese dinero porque estoy pasando un tiempo de crisis. ¿Coincidencia que ninguna de estas dos personas estudiadas no creen en el diezmo y están pasando por esta situación? Amados hermanos, la generosidad es algo que Dios bendice. El ser generosos, y aquí estoy hablando yo en un sentido general, no estoy hablando solamente de la iglesia, hablo de ser generosos con todos. La generosidad es algo que Dios bendice. Alguien me decía, oye, tú tienes plata, ¿no? Te veo que haces esto, que compras esto, que ayudas a este, compartes allá. Tú tienes. Y siempre me gusta responder lo mismo. Yo no doy porque tengo. Yo tengo porque doy. Hablaba con una persona, no voy a dar nombre, el primer servicio en la mañana, se me acercó. Pastor, qué buen mensaje, ¿no? Pero, permítame decirle, ¿sí? El diezmo es algo del Antiguo Testamento. Le explico cómo hago yo cuando doy mi servicio a la gente, ¿no? Me dice él. A veces no tienen para pagar, yo le digo, deme lo que tenga, no se preocupe. Yo no le estoy exigiendo un pago, ¿no? Lo que tenga, deme. Yo le escuchaba. Y entonces le pregunto, ¿y usted qué le ofrece a esa persona? Ah, mis servicios haciendo esto, haciendo esto, haciendo esto. Ah, ya. ¿Y qué hace Dios por usted? ¿Qué le da Dios a usted? Todo. ¿Y qué nos pide Él? El 10%. No, es que hay que darle lo que nace de nuestro corazón. Ah, sí, le digo, pero engañoso es el corazón más que todas las cosas. Yo no quiero confiar en mi corazón para darle a Dios. Prefiero confiar en su palabra y lo que Él me ha dicho. Eso es seguro.
Pruébelo a Dios. ¿Cuánto no quiere Dios bendecir a sus hijos? Pero sus hijos, lastimosamente, la gran mayoría están reteniendo lo que no les pertenece. Y sabe, mientras continúen reteniendo lo que no les pertenece, siempre les va a hacer falta. Con manos abiertas hay que darle a Dios lo que le corresponde. Hay que darle a Dios lo que es de Dios. Yo le garantizo, ni siquiera por mi experiencia, porque yo he visto cómo Dios ha sido bondadoso y generoso conmigo. Cuando yo pienso que estoy dando una cantidad fuerte y luego recibo el doble, el triple de lo que di. Recibí críticas una vez de una persona cercana que me dijo: pero tú no tienes por qué comprarle el almuerzo a todos ellos. Esa misma persona, una semana después, vio cómo de parte de Dios recibí, no la cantidad que compré en almuerzo, sino mucho más. La bendición es para usted. La única garantía que yo le voy a dar a usted es lo que la palabra de Dios me dice. Y la palabra de Dios me dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Entre mi grupo Conexión con mis discípulos tenemos una frase que usamos cuando compartimos una verdad o queremos que se haga algo, ¿no? Y esa frase que yo manejo con mi grupo de discipulado, pues lo voy a compartir con usted. Y esa frase es la siguiente: ahí se la dejo. Confirme, Andrés. Ya nosotros cumplimos con nuestra parte, compartir la verdad de Dios. La pelota está en su cancha. Pruebe a Dios. Amados hermanos, debemos estudiar la voluntad revelada de Dios en su palabra y obedecer a lo que Dios nos ha revelado. Hagamos esto y entonces recibiremos del Señor aquello que es desconocido. Cuando nosotros dedicamos tiempo a estudiar la palabra de Dios, es también una manera de demostrarle a Dios que verdaderamente deseamos recibir una respuesta de Él. Imagínese estar orando por mucho tiempo: Padre, quiero que me hables. Señor, quiero que me hables. Espíritu Santo, háblame. Quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu susurro. Háblame Dios, háblame Dios, háblame Dios, háblame Dios. Y esa persona nunca abre la Biblia cuando está en la casa. Y probablemente Dios dice: mi hijo quiere que le hable, pero tiene allí la Biblia y no la usa. Entonces, cuando hablamos de este tercer principio de obedecer lo que ya conocemos de su voluntad, es necesario invertir nuestro tiempo en el estudio de la palabra, porque en la palabra de Dios, Dios revela qué es lo que Él quiere. Principio número 4. Dígale a la persona que está a su lado: apóyate de tus líderes. ¿Sí se va a apoyar? Principio número 4. Apóyate de tus líderes. Hebreos capítulo 13, verso 17. Dice la palabra del Señor en este pasaje: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y quiero compartir una vez más la versión, la palabra de Dios para todos, del mismo pasaje, que dice: háganles caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganles caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos. Usted en Casa de Encuentro con Dios tiene excelentes predicadores. Bueno, lo siento si yo no soy uno de ellos, ¿no?
En Casa de Encuentro con Dios usted tiene excelentes predicadores. Recuerdo una vez, terminaba de compartir un mensaje y se me acercó una ancianita y me felicitó y me dijo: pastor, qué buen mensaje, me dice. Y me dice: usted predica para los que no entienden. Es bueno eso, ¿no? Eso quiere decir que la verdad es sencilla. Y sabe, yo siempre cuando oro, le digo a Dios: Señor, ojalá en algún momento yo pueda tener el nivel de mi papá cuando predica. Porque mi papá a veces coge un pasaje, ¿no?, que ya uno lo ha revisado, pero un montón de veces, ¿no? Dice: vamos a leer el versículo tal, del libro tal, capítulo tal. Y uno dice: ya me las sé todas. Y en eso empieza a exponer el pasaje ahí en la casa con nosotros. Y yo me quedo: ¿de dónde sacó no? Y yo digo: algún día quisiera superar a mi padre predicando. Y yo creo que todo padre quiere ver a sus hijos superándolos. Pero amados, usted en Casa de Encuentro con Dios tiene excelentes predicadores. Mi hermano, con los jóvenes, no es cualquier cosa desmenuzar la palabra para dársela a los jóvenes. No es cualquier cosa. Hay adultos que sacan provecho y vienen también los sábados, porque saben. Los miércoles, mi hermano menor, Abner, los estudios bíblicos. Una cosa es salir a la esquina y comerse un pastelito con una salsita de ají, ¿no? Y otra cosa es prepararse un asado con una picaña, un ribeye, un buen corte de carne. ¿Por qué digo esto? Porque venir al estudio bíblico es como comerse un buen asado. Sin embargo, cuando llega el miércoles en la noche, no están todos aquí. Buenos predicadores, buenos pastores. Pero sabe, ninguno de nosotros es omnisciente. Papá, ¿tú sabes todas las cosas? Natanael, no sabemos todas las cosas. Ahora, ¿por qué digo esto? Si bien es cierto que Dios ha capacitado a muchos de sus escogidos de una forma prodigiosa para el ministerio pastoral, ningún pastor escogido por Dios es omnisciente. Quiere decir que un pastor no puede saber si un hermano está en casa, enfermo, o de viaje, o abatido, o pasando por una crisis familiar, o deprimido, pero ese pastor puede ser informado. La tecnología de hoy en día nos permite comunicarnos con suma facilidad. Tan solo un mensaje le permitirá saber al pastor cómo estás, cómo puede orar por ti, cómo puede ayudarte, cómo puede aconsejarte. Y sin embargo, hay ovejas que hablan mal de sus pastores. Mi pastor no me llama, no se preocupa por mí, no me cuida. Hay hermanos, yo me los imagino que están en la casa y entonces estornudan. ¡Chiu! A ver, ¿me va a llamar el pastor? Estornudé. Tiene que llamarme, ¿sí? Me tiene que llamar. Amados hermanos, yo lo que les puedo garantizar es que no hay pastores como mi papá y mi mamá que doblen sus rodillas por ustedes. ¿Usted no cree que al pastor de jóvenes le genera estrés saber todo lo que la juventud está enfrentando? Andrea, ¿cuántas veces has tenido que consolar a Natanael por ese corazón apasionado que él tiene con los jóvenes? No es cualquier cosa.
Estamos aquí como pastores para servir. Por eso el principio número 4 dice, apóyate de tus líderes. No estamos hablando de una congregación de 5 personas. Son más de 100, más de 200. Apóyese de sus líderes. Recuerdo una joven, me estaba pidiendo consejo. Traté de no frenarle demasiado, pero apenas tuve la oportunidad le dije, mira, yo quisiera que en vez de que converses conmigo, mejor converses con mi mamá. No, pero tengo vergüenza, me da cosa y no sé. Mira, le digo, tú no te imaginas cómo Dios usa a mi madre para aconsejar a otros. Habla con ella. Habló con mi madre, luego de que habló con ella se me acercó y me dijo, tenías toda la razón. Apóyese de sus líderes. Estamos aquí para ayudarle, para orar por usted, para aconsejarle. Y una vez que aconsejamos, una vez que usted recibe un consejo, valore ese consejo. A veces es fácil obedecer cuando entendemos el por qué se nos pide algo. Otras veces no es tan fácil porque no lo entendemos o no estamos de acuerdo. Pero debemos confiar en que nosotros como pastores realizamos nuestra labor sabiendo que un día vamos a rendir cuentas delante de Dios. Apóyese de sus líderes. Principio número 5. ¿Qué dice? Obedece al Espíritu Santo. Él siempre será tu mejor guía. Búscalo incansablemente. Obedece al Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cuántos recibieron una tarjetita al llegar a la iglesia con una pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Recibió el papelito? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es para ti el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué le parece si toma unos segundos, unos instantes, y en la parte de atrás que está en blanco, usted escribe en sus propias palabras, ¿quién es para usted el Espíritu Santo? ¿Quién es para usted el Espíritu Santo? No estoy preguntando qué dice la Biblia, estoy preguntando quién es para usted el Espíritu Santo, ¿no? Voy a dar unos segundos, un espacio de tiempo. ¿Quién es para usted el Espíritu Santo? ¿Quién es para usted el Espíritu Santo? ¿Habrá alguien que ya terminó su pensamiento? ¿Habrá alguien que ya respondió su pregunta? ¿Sí? Yo necesito 3 valientes, hombres o mujeres que quieran compartir su respuesta. ¿Quién es para usted el Espíritu Santo? El Espíritu Santo para mí es mi guía. Él me orienta. Mi guía, quien me oriente. Un aplauso para la hermana. Amén. El Espíritu Santo para mí es mi consejero. Amén. Mi consejero. Fuerte el aplauso. Mi hermano Enrique. El Espíritu Santo para mí es mi ayudador. Mi ayudador. Amén. Mi ayudador. Estoy seguro de que algún poeta por ahí está sentado esperando compartir un pensamiento, ¿no? Voy a dar oportunidad para alguien más. Mi hermana, ¿quién es para usted el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo para mí es mi consolador, que me consuela especialmente en los momentos de conflicto, en los momentos de tristeza. Él está conmigo en todo tiempo. Mucha gratitud para Él. Denle un aplauso para mi Señor. Amén. El Espíritu Santo de Dios. Jesús caminaba en medio de sus discípulos. Y muchos de nosotros quizá hemos soñado con estar en ese momento, ¿no? Caminando con Jesús. Pero sabe, Dios quiso estar aún más cerca que caminar con nosotros, que envió a su Espíritu Santo para que more dentro de nosotros. De modo que no hay ninguna persona que esté más cerca a nosotros que Dios, porque su Espíritu Santo mora en nosotros. Y este último principio habla de obedecer al Espíritu Santo. Dios se comunica con nosotros por medio de su Espíritu. ¿De qué manera, pastor? ¿De qué forma? Bueno, lo hace con pensamientos, con ideas, con sentimientos de paz, sentimientos de consuelo. Cuando sentimos esas cosas, significa que Dios nos está alentando. Él está mostrándonos las verdades de su palabra. Él está dándonos dirección. Y todo hijo de Dios sentirá el Espíritu Santo a su propia manera. La Biblia con frecuencia lo describe como una voz apacible, una voz delicada. Una persona que compartió su pensamiento acerca de quién era el Espíritu Santo tenía ahí en su papelito escrito y dijo: el Espíritu Santo es alguien a quien le tengo miedo. ¿Miedo por qué? Cuando yo voy a la Escritura y cuando voy a la experiencia personal con Dios, me doy cuenta de que las veces que yo soy infiel, Dios permanece fiel. Y cuando yo tropiezo, cuando yo fallo, el Espíritu Santo no se llena de ira conmigo. Todo lo contrario. Se contrita, se entristece, le duele. Pastor, yo no creo que haya escuchado en algún momento la voz del Espíritu Santo. ¿Seguro? ¿Cuándo fue la última vez que le fallaste a Dios? Antes de hacer eso que estaba mal, ¿no escuchaste una voz que te decía: no es bueno, no lo hagas, no es mi voluntad? Quizá en algún momento de crisis, de tribulación, de problemas, ¿no escuchaste una voz que te decía: todo va a estar bien, confía en mi poder? En un momento cuando sentías que ya no podías más, que ya no habían fuerzas, ¿no escuchaste una voz que te dijo: yo multiplico las fuerzas del que no tiene ninguna? El Espíritu Santo habla. Y si queremos aprender a oír con mayor claridad la voz del Espíritu Santo, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer cada vez que escuchemos su voz. Si el Espíritu Santo habla y nosotros desobedecemos, cada vez que lo hagamos va a ocurrir lo contrario. Cada vez escucharemos menos. ¿Usted quiere escuchar más? Hay que obedecer al Espíritu Santo de Dios. 5 principios. ¿Cómo encontrar la voluntad de Dios? Amados hermanos, podemos llegar a la conclusión en esta mañana de que encontrar la voluntad de Dios no es difícil. Somos nosotros mismos los que muchas veces ponemos obstáculos que interfieren y no nos dejan oír con claridad lo que el Señor anhela de nosotros. ¿Qué hemos aprendido en esta mañana? Tenemos que caminar con Dios.
tenemos que entregar nuestra voluntad. Tenemos que obedecer lo que ya conocemos de su voluntad. Apoyarnos de nuestros líderes. Y número 5, obedecer al Espíritu Santo. Quiero invitarle a ponerse sobre sus pies y que me acompañe en oración. No es inalcanzable, no está lejos. Dios quiere comunicar su voluntad. Está esperando que nosotros como hijos hagamos lo que ya Dios nos ha revelado. Cierre sus ojos. Oren esta mañana. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra y gracias por la bendición de ser alimentados en tu presencia. Amado Padre Celestial, queremos reconocer en esta mañana aquí en tu casa que es mejor para mi vida lo que tú quieres hacer conmigo. Prefiero hacer tu voluntad que hacer la mía, porque tú me creaste, tú me diseñaste, tú sabes qué es lo que necesito. Por eso, Padre, te pido en el nombre de Jesús, ayúdame a caminar contigo cada día, por la mañana, por la tarde, por la noche, a ser más consciente de que tu Espíritu Santo va conmigo, está dentro de mí, nunca me deja, nunca me desampara, siempre puedo contar con su compañía. Padre Celestial, ayúdame a ser humilde. Ayúdame a entregar mi voluntad. Ayúdame a reconocer que hay cosas buenas que puedo querer, buenos sueños. Pero en medio de las cosas buenas y las cosas mejores, quiero quedarme con las cosas mejores. Y esas son las que tú tienes para mí. Amado Espíritu Santo, dame la fuerza, dame el ánimo, el aliento para obedecer lo que ya me has revelado en tu palabra. Ayúdame a obedecer lo que ya conozco, a cuidar mi comunión, a orar, a leer la palabra, congregarme en la iglesia, a evangelizar, compartir de tu amor, a darte lo que te corresponde, a diezmar, ofrendar. Ayúdame a obedecer lo que ya me has revelado. Padre amado, ayúdame a confiar en mis pastores, apoyarme en ellos, pedir su consejo, pedir que oren por mí, informarles de alguna situación que estoy atravesando. Ayúdame a ser sabio, Señor, inteligente para valorar el consejo que recibo de ellos. Y Dios, en esta mañana delante de tu presencia te pido perdón en el nombre de Jesús por cada vez que tu Espíritu Santo habló a mi vida y yo hice como que si no escuchaba, hice como que si no era conmigo. Espíritu Santo, yo quiero obedecerte. Espíritu Santo, yo quiero escuchar tu voz. Espíritu Santo, yo quiero hacerte caso. Tú quieres lo mejor para mí. Padre Santo, queremos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Todo esto te lo oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.